Evangelio de hoy, martes 29 de noviembre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquel momento, Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús se llena de gozo y le da gracias a su Padre. Vemos que a pesar de que Él mismo es Dios, sigue dando gracias a su Padre, sigue agradeciendo por todo lo que ha hecho, y vemos uno de los misterios más grandes de Dios. Y es que Dios no se valió de grandes, Dios no se valió de reyes, de gobernadores, de sacerdotes que sean reconocidos. Él se valió de los pequeños, se valió de los humildes, se valió de los desconocidos, de los que viven a la sombra de alguien más. Se valió de aquellos que no son reconocidos por los demás. Y es por esto mismo que el Señor da gracias, pues Dios sabe muy bien por qué hizo esto. Jesús nos enseña hoy a ser humildes. Dios no se va a valer de los grandes y reconocidos, de los alabados y exaltados para hacer sus obras. El Señor se valió de los más pequeños, de aquellos que tenían la valentía y la fe para entregar verdaderamente su corazón. Conforme la vida pasa, conforme llegamos a más logros y metas, es posible que nuestro corazón se endurezca. Es posible que nos volvamos reacios a Jesús. Es posible que despreciemos a Dios. Es posible que endurezcamos nuestro corazón al Señor. Y esto pasa de forma muy, pero muy sutil en nuestra vida. Apuesto a que en algún momento cada uno de nosotros nos hemos sentido en una zona de confort. Seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido relajados diciendo: estoy en gracia de Dios, vivo feliz y estoy tranquilo y en paz en mi casa. No salgo a ninguna parte, sino que me quedo aquí con mi familia viendo películas de santos. Me siento bien conmigo mismo, me siento bien con Dios. Luego, poco a poco, nos vamos acercando a cosas que no son de Dios, pero que tampoco son malas. Ir a un asado con unos amigos, tomar 2 cervecitas y a platicar de la vida no es algo malo, es un esparcimiento sano y es tranquilo. Ver una película que no sea de santos claramente no está mal, no es ningún tipo de pecado. Sin embargo, la cosa va cambiando de color cuando poco a poco nos acercamos un poquito más al mundo que a Dios. El diablo es inteligente y sabe que si nos mantiene en zona de confort, si nos mantiene tranquilos creyendo que estamos en gracia de Dios, pues no estamos cometiendo ningún pecado, entonces sabe por dónde meterse. Y poco a poco nos va recomendando canciones que no son de Dios, pero tampoco son malas, pero luego nos apegamos más a esa canción. Luego llegan otras personas a las que consideramos importantes en nuestra vida. Por ejemplo, un jugador de fútbol que sea muy bueno, empezamos a seguirlo por ahí en Instagram, en alguna que otra red social, y empezamos a desear ser como él también. Y no digo que esté malo, empezamos a practicar algunos pases y empezamos a parecernos más a él. Luego vemos un cantante y empezamos a practicar nuestra voz. Y luego llega alguien que piensa de otra manera diferente a nosotros y empieza a hablar. Y nosotros le creemos. Y nosotros deseamos pensar como Él. Poco a poco nos alejamos de Dios con cosas que no son pecado, con cosas que parecen inofensivas a simple vista: salidas con amigos, pasión por el fútbol, películas en familia. Cosas como esas no están mal, pero pueden llevarnos a una decadencia espiritual, a tal punto de endurecer nuestro corazón al Señor. Y podemos identificar esto cuando empezamos a rezar el rosario ya no sentados, ni parados, ni arrodillados, sino acostados en la cama, a medio dormir.
O cuando decimos, acortemos el rosario que hoy ya tengo sueño, acortemos el rosario porque tengo que hacer otras cosas, mejor mañana lo hago completo. No, hoy mejor solamente hagamos la coronilla, no hagamos más porque no hay tiempo. Ahí se empieza a notar cuando el demonio se nos cuela a nuestra vida. Y ya no nos nace del corazón ir al sagrario, ir a visitar a Jesús, sino que empezamos a poner tapujos por ahí y por allá. Escuchamos la voz del Señor, pero no le hacemos caso. Cuando el Señor nos dice, mira, tienes tiempito, ven y visítame unos 20 minuticos, tienes tiempito. Y nosotros decimos, no, Señor, es que creo que hay que visitar a mi abuelita, hace rato no la visito, está por allá en camita. Podría dividir el tiempo, pero no, es que mi abuelita merece también tiempito. Y con cosas que parecen inofensivas, nos vamos alejando del Señor. Perdemos nuestro amor primero. Perdemos al Señor. Y cuando menos lo esperamos, estamos en medio de un pecado venial y luego, conforme pasa el tiempo, en un pecado mortal, y luego solamente un milagro nos puede sacar de aquel endurecimiento de corazón. De hecho, casi que ni un milagro nos podría sacar, porque miremos al faraón, que según las escrituras, cada que Moisés iba a donde él, Dios hacía un milagro frente al faraón. Pero cada que el faraón decía no, la escritura bien dice, se endurecía más su corazón. Si endurecemos nuestro corazón, llegaremos a un punto en que ni siquiera un milagro podrá sacarnos de ahí. Ya perdimos nuestro primer amor, ya no amamos a Cristo, amamos otra cosa. Amamos el mundo, una música, un jugador, un influencer, amamos otras cosas. ¿Y qué hace el enamorado? El enamorado protege y defiende aquello de lo que está enamorado. Por lo que ya no defenderemos a Cristo, sino que defenderemos la lujuria, defenderemos la fornicación, defenderemos otras cosas que no van con nuestra fe y que cada día oscurecen más nuestra alma. Amén.